Muy buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Hoy es nuestro último programa del año y la actualidad cede un poco ante la necesidad de hacer balance. Balance de un año que ha traído a España lo peor que nos podía pasar, un intento consumado de ruptura de la unidad nacional. Hay que recordar cómo fue. Esta és, se quiera o no, la imagen del año. La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra y 2 vots en blanc. Este año 2017 nos ha dejado una noticia gravísima, la más grave en decenios. Un parlamento autonómico, el catalán, que ha proclamado la ruptura de España y ha intentado declararse independiente con permanentes violaciones de la legalidad. Ha sido un auténtico incendio, el incendio de España. La clase política española en general no ha estado a la altura de las circunstancias. Unos enseñan sus méritos de bomberos, pasando por alto la responsabilidad que les toca en el incendio. Otros, todavía más irresponsables, apuestan por echar gasolina al fuego, poniéndose del lado de los pirómanos. Unos y otros parecen empeñados en que no nos hagamos la pregunta fundamental: ¿por qué se ha declarado el fuego? Porque hay una razón bien conocida y es preciso decirla con toda claridad. España se ha incendiado en Cataluña porque el Estado, la nación de todos, lleva 40 años absteniéndose de intervenir, desprotegiendo a sus ciudadanos, entregando el poder a los separatistas, pactando concesiones inconfesables y permitiendo que una minoría se haga con el control total de una comunidad autónoma. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? ¿Cómo ha sido posible? Pues por las lagunas enormes del Estado de las autonomías, que partía de la base de que los partidos separatistas podían colaborar en la construcción del sistema democrático. Al cabo de 40 años, esa presunción ha demostrado ser suicida. Los separatistas, por definición, buscan construir su propio sistema. Hoy lo que tenemos es cada vez menos España. Ahora la pregunta es cómo podemos parar todo esto. Lo sabremos en las próximas fechas, cuando la clase política española aborde la reforma de la financiación autonómica y, más allá, una reforma constitucional que de momento apunta a una creciente fragmentación del tejido nacional. Es el momento de estar vigilantes. El Partido Popular cederá en materia de financiación si eso le conviene. El Partido Socialista buscará fragilizar aún más el Estado porque cree que eso le conviene. La ultraizquierda busca abiertamente el desmantelamiento definitivo de la nación española, como los separatistas. Y Ciudadanos parece todavía más interesado en el horizonte europeo que en un auténtico proyecto nacional español. El incendio de este año en Cataluña está lejos de haberse apagado. Solo los españoles de a pie podemos dar la voz de alarma. Esta ha sido sin duda la noticia fundamental del año en España, pero hoy nosotros tenemos muchas más informaciones que contar. Muere a los 91 años de edad Carmen Franco Polo, hija del general Franco, jefe del Estado entre 1936 y 1975. Carmen Franco había dedicado los últimos años de su vida a defender la figura de su padre, fallecido hace 40 años, pero que la política española trae una y otra vez a la actualidad, seguramente para ocultar sus propias grietas. Hablaremos de Carmen Franco. Repasaremos la evolución de la política española a lo largo de 2017, cómo se ha movido la intención de voto, quién es el líder mejor valorado. El paisaje general es de una creciente fragmentación. Naturalmente haremos la crónica de la política catalana, recordaremos cómo empezó todo y cuál ha sido el proceso que nos ha traído hasta las convulsas jornadas del golpe separatista en Cataluña. Y veremos la parte positiva de todo esto, que es el reencuentro de España consigo misma, la toma de conciencia por parte de muchos millones de españoles y la reaparición de algo que podríamos llamar un nuevo patriotismo. Y en página internacional, hoy abundante, exploraremos en detalle qué mapa nos deja este año 2017. Desde Rusia y Estados Unidos hasta China y Corea del Norte, pasando por el hundimiento del Estado Islámico y la situación en Europa, porque hay más mundo ahí fuera.
Efectivamente, hay más mundo ahí fuera y vamos a recorrerlo. En el plano de la política mundial, el año 2017 comenzó con la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vencedor en unas elecciones en las que tuvo que enfrentarse absolutamente a todas las voces del establishment dentro y fuera de los Estados Unidos. Un año después, esas voces siguen hablando sin parar, que si catástrofe económica, que si la trama rusa, que si la guerra inminente. Pero no ha habido crisis económica en los Estados Unidos, al revés, no habían tenido un paro tan bajo desde hace más de 10 años, tampoco ha ido mucho más allá el asunto ese de la trama rusa, que se está convirtiendo en un culebrón traído por los pelos, y en cuanto a los vientos de guerra, la verdad es que Trump no ha hecho la política exterior que anunció, sino la que dicta la Casa Blanca, sea cual fuere el presidente. Pero en fin, así ha resumido este año Trump, la agencia EFE. El 2017 de Donald Trump estuvo marcado por una política exterior desconcertante, caracterizada por una aparente desconfianza ante los foros y acuerdos multilaterales y una retórica belicosa hacia Corea del Norte, Irán o Venezuela. Trump rompió en sus primeros 11 meses en el poder los esquemas tradicionales de la política exterior estadounidense y los reemplazó por una mezcla de nacionalismo y militarismo que desorientó a los aliados de Estados Unidos y envalentonó a sus rivales. El mandatario corroboró esa tendencia en su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU en septiembre, con una exaltada defensa de la soberanía nacional frente a las interferencias externas. Allí condenó duramente a los regímenes rebeldes y amenazó con destruir totalmente a Corea del Norte. Además habló de una posible intervención militar en Venezuela. Su escalada retórica con el líder norcoreano Kim Jong-un tuvo al mundo en vilo durante casi todo el año. Durante su primera gira extranjera en mayo, Trump dejó perplejos a sus aliados europeos al no reafirmar el compromiso estadounidense con el artículo 5 del Tratado de la OTAN, que contempla la defensa mutua en caso de ataque. Trump también expresó su desdén por otras dos grandes estructuras multilaterales. Anunció en junio su retirada del Acuerdo Climático de París y así aisló a Estados Unidos de un abrumador consenso internacional. Amenazó también en octubre con abandonar el acuerdo nuclear iraní. Poco antes de acabar el año, Trump disparó la tensión en Oriente Medio al reconocer a Jerusalén como capital de Israel y ordenar que se traslade allí la embajada estadounidense. Trump también indignó al mundo árabe con su veto migratorio a los ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana. Mientras en Latinoamérica combinó un desinterés general por el continente con una actitud hostil hacia los inmigrantes y los pactos comerciales que ha debilitado la tradicional alianza con México. A Trump van a seguir colgándole el San Benito de la trama rusa, pero lo cierto es que Rusia se ha dedicado a hacer su propia política y desde luego con éxito. Putin ha conseguido que un país con un PIB que es más o menos como el de España, pero con armas nucleares y voluntad de poder, vuelva a contar en el tablero mundial. Ha sostenido el pulso en Ucrania, se ha salido con la suya en Siria y ha ejecutado jugadas maestras como el atraerse a Turquía, miembro de la OTAN. Vamos a ver un breve balance del año de Putin. Rusia termina 2017 con la proclamación de la victoria sobre el Estado Islámico en Siria, pero también con un gran desengaño. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca no ha servido para mejorar las relaciones bilaterales, sino todo lo contrario. El presidente ruso Vladimir Putin certificó en persona la victoria sobre los yihadistas con un viaje sorpresa a la base aérea siria de Hamimim, donde fue recibido por el líder sirio Bashar al-Assad y donde anunció el comienzo de la retirada de las fuerzas que Rusia tiene desplegadas en el país árabe. El viaje de Putin a Siria se produjo pocos días después de que el 6 de diciembre anunciara lo que era ya un secreto a voces, su decisión de presentarse a la reelección en los comicios del 18 de marzo de 2018 para un nuevo periodo de 6 años. Los éxitos de la política de Putin en Siria contrastan con la pérdida de posiciones de Rusia en Occidente, que se manifiestan en particular en el empeoramiento de las relaciones con Washington, que se encuentran ahora en su punto más bajo de los últimos decenios. Hace un año, diputados rusos llamaban a celebrar con champán la victoria electoral de Trump frente a la candidata demócrata Hillary Clinton, confiando en que ésta ayudaría, si no a eliminar, por lo menos a aliviar las sanciones contra Rusia por la anexión de Crimea y su injerencia en la crisis ucraniana. Estas ilusiones no solo se han desvanecido. Al régimen de sanciones se añadieron las denuncias sobre la presunta intromisión de
de Moscú en la campaña presidencial estadounidense, que ya se han cobrado varias bajas en el entorno de Trump. Bueno, eso de que Putin está desengañado de Trump me parece que es un poco ingenuo, la verdad. No creo que Putin esperara tener una relación sentimental con Trump, ni viceversa. Para entender la política mundial hoy, como decía Max Kaiser, hay que partir de la base de que los tres grandes, que son Trump, Putin y el chino, Xi Jinping, son deportistas de contacto. O sea, juego viril y patada al hígado y después te tomas una cervecita juntos, ¿no? El chino también, sí. Xi Jinping ha sacado los dientes y está proyectando su poder en dos escenarios. Hacia el Pacífico, con infinidad de intercambios comerciales y políticos con Hispanoamérica y Filipinas, y hacia el interior de Asia, lanzando sus tentáculos hacia dos países que hasta ahora parecían predio de los Estados Unidos, Afganistán y Pakistán. Vamos a verlo. China, Afganistán y Pakistán lanzaron este martes un mecanismo de cooperación conjunta para promover la pacificación afgana y el desarrollo económico conjunto de esa región de Asia, en la que Pekín quiere lograr la reconciliación y favorecer su presencia económica. Así, Pekín e Islamabad van a estudiar incluir a Afganistán en el Corredor Económico China-Pakistán, una iniciativa que reúne proyectos de infraestructuras y transporte valorados en unos 57.000 millones de dólares. Así lo apuntó el ministro chino de Asuntos Exteriores Wang Yi en una rueda de prensa. Los responsables de la diplomacia de los tres países concluyeron este martes en Pekín 2 días de reuniones en la primera edición de su recién estrenado diálogo trilateral. China ha estado realizando en los últimos meses una labor de acercamiento entre Pakistán y Afganistán, dos vecinos con una relación compleja, en la que Kabul ha reiterado en los últimos años acusaciones de que Islamabad apoya el terrorismo talibán. Los tres ministros comparecieron juntos en una conferencia para intentar mostrar una sintonía que Pekín quiere fomentar en busca de estabilidad que facilite los intercambios económicos. El objetivo de Pekín con esta iniciativa trilateral china es ayudar a la mejora de las relaciones entre Afganistán y Pakistán, crear una confianza mutua y coordinar para planificar la cooperación entre los tres países. Asif destacó por su parte que el corredor económico China-Pakistán es un modelo en el que llevar a cabo la cooperación con otros países como Irán, Afganistán o los estados de Asia Central. Para el afgano Rabbani, esta iniciativa trilateral supone una oportunidad histórica para los tres países. La pugna entre China y los Estados Unidos es crucial para entender la crisis de Corea del Norte. El régimen de Pyongyang es, por así decirlo, el perro que China usa para ladrar cuando Pekín no puede o no le conviene. La llegada de Trump ha supuesto un freno para las ambiciones de expansión comercial china y los misiles de Corea del Norte son una forma de hacerle ver a Washington que pisa terreno delicado. Este año 2017 ha estado marcado por las pruebas balísticas norcoreanas y el riesgo de una conflagración nuclear. Y todos hemos conocido a un Kim Jong-un a pesar de que este año ha moderado sus apariciones. El líder norcoreano Kim Jong-un realizó este año el menor número de apariciones públicas desde que llegara al poder en 2011, cerca de un 30% menos que el año pasado, siendo las visitas a instalaciones militares su principal actividad. Kim hizo este año 94 de las ya famosas visitas de orientación sobre el terreno, que suelen realizar los líderes del régimen Juche a fábricas, explotaciones agrícolas o instalaciones militares, y que son ampliamente publicitadas por los medios estatales. Los tours militares constituyeron un 44% de las salidas, mientras que las actividades relacionadas con la economía fueron un 27% del total, aunque durante los meses de julio y agosto no hubo ninguna actividad de este tipo, ya que el líder se centró en las pruebas armamentísticas. Durante este año, Pyongyang llevó a cabo su sexta y más poderosa prueba nuclear y lanzó varios misiles balísticos intercontinentales, el último el pasado noviembre con capacidad de alcanzar Estados Unidos. Los datos muestran que desde 2013, cuando Kim realizó 212 apariciones públicas, el número se ha reducido de forma progresiva. Otra gran novedad del año ha sido el principio de resolución de la guerra de Siria y de Irak después de 6 años y medio de sufrimiento. Aquí lo hemos contado reiteradamente estos últimos días, y la derrota militar y política del Estado Islámico. El bárbaro califato de al-Baghdadi se ha ahogado. En Siria, derrotado por Bashar al-Assad con apoyo ruso, y en Irak por la coalición proamericana con apoyo iraní. O sea, complejísimo escenario que no vaticina nada bueno, pero de momento, bueno, el Estado Islámico desaparece como Estado. Eso sí,
se metamorfosea como franquicia terrorista del yihadismo suní. Hoy, por cierto, el yihadismo ha vuelto a golpear a los cristianos en Egipto y todos ven detrás la mano del Estado Islámico. Al menos 10 personas murieron, entre ellos un policía, en un ataque armado contra la iglesia de Mar Mina, en el sureste del Cairo. Según el gobierno, además de las 10 víctimas mortales, hay 5 heridos y uno de ellos es un uniformado. 2 reclutas, un oficial de la policía egipcio y el conserje de la iglesia, fallecieron anteriormente cuando 2 hombres armados abrieron fuego a las puertas del templo en el que intentaron irrumpir. Uno de los 2 atacantes fue abatido por las fuerzas de seguridad, mientras que el segundo fue detenido poco después y resultó herido durante la persecución. Algunos medios de comunicación locales informaron de que el atacante portaba un cinturón de explosivos y publicaron fotografías del terrorista abatido en el suelo. Las medidas de seguridad han sido reforzadas en torno a las iglesias y centros cristianos en estas fechas, coincidiendo con la celebración de la Navidad copta el próximo 7 de enero. En la derrota del Estado Islámico ha jugado un papel determinante Irán, que ahora ve la posibilidad de extender la influencia del Islam chií desde el Océano Índico hasta el mar Mediterráneo. Irán volvió al tablero mundial gracias a la política pactista de Obama, que le permitió recuperar sus investigaciones nucleares. Ahora Trump quiere cambiar eso, pero los ayatolás están dispuestos a no perder el terreno ganado. Irán se ha mantenido firme en 2017 en el cumplimiento del acuerdo nuclear multilateral y en la defensa de su derecho a desarrollar misiles pese a la incertidumbre provocada por las presiones de Estados Unidos y las continuas amenazas cruzadas. Desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, la tensión ha ido en aumento hasta que el pasado octubre el presidente estadounidense amenazó con abandonar el pacto nuclear si este no es modificado, una posibilidad rechazada tajantemente por Irán. El pacto firmado en julio de 2015 entre Irán y el Grupo 5+1, que incluye a Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, más Alemania, limita el programa atómico de Teherán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. El presidente iraní Hassan Rouhani ha asegurado en numerosas ocasiones que su país no será el primero en incumplirlo, pero ha exigido reciprocidad al resto de firmantes. Washington busca a toda costa frenar la influencia regional de Irán y sus programas armamentísticos, pero las autoridades persas también han dejado claro que no existe negociación posible sobre sus sistemas de misiles balísticos. Rouhani ha mantenido, no obstante, este año su discurso moderado y su política de entablar relaciones constructivas con todo el mundo, incluso con Arabia Saudí, aunque este acercamiento está lejos de producirse. Rouhani fue reelegido para un segundo mandato en las elecciones del pasado mayo con un 57% de los votos, frente a su principal oponente, el influyente clérigo conservador Ebrahim Raisi. El principal reto de Rouhani, además de consolidar la apertura internacional de Irán, es dinamizar la maltrecha economía, disminuyendo el desempleo y atrayendo más inversión extranjera. Junto a las tensiones con Estados Unidos y Arabia Saudí, la incertidumbre en torno al acuerdo nuclear y la victoria de los reformistas en las elecciones, el 2017 estuvo marcado en Irán también por varios sucesos trágicos, entre ellos el terremoto de magnitud 7,3 que el pasado noviembre causó 620 muertos y más de 12.000 heridos. Un suceso que ha vestido de luto el fin de año en el país persa. Gana terreno Irán y lo pierde uno de los aliados tradicionales de los Estados Unidos en la zona, que es el siempre turbio Pakistán, desgarrado entre sus deseos de ser un país presentable, la presión interna del islamismo más radical y el conflicto perpetuo con la India. Pakistán, no lo olvidemos, es potencia nuclear. Hasta ahora se las ha arreglado para hacer lo que le ha venido en gana, pero Trump parece dispuesto a pararle los pies. Pakistán vivió un turbulento 2017 con la caída del ya ex primer ministro Nawaz Sharif, la capitulación institucional ante el extremismo y las duras críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su supuesta permisividad con el terrorismo. Sharif volvió a dejar el poder por tercera vez en su carrera política, acusado de deshonesto por el Tribunal Supremo, que decidió 6 meses después inhabilitar al gobernante por no declarar un sueldo que ya no cobraba de una empresa de un hijo en el extranjero y que ordenó la apertura de 3 casos contra él y sus hijos por supuesta corrupción.
La sentencia de estos casos tendrá una gran repercusión en el futuro político de la familia Sharif, ya que una condena impediría tanto a Nawaz como a Mariam, a quien señalan como su sucesora al frente de la Liga Musulmana de Pakistán, la participación en las elecciones de mediados del año que viene. De momento, Shahid Khaqan Abbasi ocupa el cargo de primer ministro y mantiene reuniones regulares con Nawaz. En el plano internacional, Pakistán no ha vivido un año menos turbulento que en el nacional. A finales de agosto, Trump advirtió a Pakistán de que tiene mucho que perder si sigue albergando a organizaciones terroristas dentro de sus fronteras, poniendo en riesgo la alianza entre ambos países. Washington y Kabul han acusado a Islamabad durante años de dar refugio a la facción de los talibanes Red Khani, que atentan contra las tropas afganas y estadounidenses, pero Pakistán ha negado repetidamente la acusación y canceló varias visitas de alto nivel entre ambos países, hasta que su ministro de Exteriores, Khawaja Asif, realizó una ruta por China, Turquía e Irán y después viajó a Estados Unidos. Tras ello, el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, viajaron a Islamabad en noviembre y diciembre respectivamente, para reiterar al gobierno pakistaní que debe hacer más en la lucha antiterrorista. El eterno conflicto fronterizo con la India empeoró con Islamabad acusando a Delhi de violar más de 1.300 veces el alto al fuego y matar a 50 personas en la frontera internacional y en la línea de control que sirve de frontera de facto en la Cachemira. Delhi, por su parte, acusó a Islamabad de 503 violaciones de alto al fuego. Un punto positivo en Pakistán fue que la violencia insurgente continuó disminuyendo, en parte debido a las operaciones militares, con 1.159 muertos, 489 de ellos civiles, hasta principios de diciembre por quinto año consecutivo, la cifra más baja desde 2006, según el portal de terrorismo del sur de Asia. Así que Irán gana terreno, Pakistán lo pierde y otro de los grandes protagonistas tradicionales de la política en Oriente Medio, Israel, está empeñado en seguir marcando la pauta. Después de que Obama rebajara las aspiraciones israelíes en beneficio de Arabia Saudí e Irán, ahora Trump parece inclinarse por devolver a Israel el papel de interlocutor privilegiado en la región. A eso responde el gesto de llevar la embajada norteamericana a Jerusalén. Recognize Jerusalem as the capital of Israel. Israel cierra 2017 con un gran éxito diplomático al reconocer Donald Trump a Jerusalén como capital del país frente al rechazo internacional. Sin embargo, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha tenido que enfrentar batallas internas. Las investigaciones al jefe del gobierno, su esposa y personas de su entorno en varios casos de fraude y corrupción, en dos de los cuales la policía le considera sospechoso, han resentido su imagen. Sobre todo tras los intentos del gobierno de aprobar una ley para protegerlo e impedir que la población conozca las acusaciones policiales. Netanyahu insiste en que las investigaciones están políticamente motivadas y que sus enemigos y los medios de comunicación tienen como objetivo destruir su administración. Sin embargo, la lista de personas que han testificado ha ido creciendo. La violencia también marcó el año israelí con la llamada crisis de Al-Aqsa, que empezó en julio cuando 3 árabes israelíes abrieron fuego contra 2 policías junto a la Puerta de los Leones en Jerusalén, resultando muertos los 5. Tras el atentado, las autoridades israelíes aumentaron la seguridad a la entrada de la explanada de las mezquitas, colocando más cámaras de vigilancia y arcos detectores de metales, lo que causó la indignación de los palestinos que lo consideraron una injerencia en su lugar de culto. Y con ello vinieron los disturbios. La crisis se resolvió cuando el gobierno retiró los detectores de metales. El proceso de paz con los palestinos parecía que podía desatascarse tras la visita de Trump a Israel y a los territorios palestinos en mayo, con su promesa de dar el impulso definitivo al proceso de paz. Sin embargo, su discurso de principios de diciembre, en el que se refirió a Jerusalén como capital de Israel, ha sido el último motivo para que israelíes y palestinos continúen sin negociar. Jerusalén fue ocupada por Israel en la guerra de 1967 y anexionada 13 años después en contra de la opinión internacional y del liderazgo palestino que espera que Jerusalén Este sea la capital de su futuro Estado.
Bueno, otro de los grandes protagonistas del año ha sido Venezuela. El régimen chavista, llevado al colmo de la ineptitud por Maduro, estuvo a punto de caer, pero la mediación internacional, con participación destacada de, el expresidente español Zapatero, le dio aire cuando peor estaba. A partir de ahí, y a pesar de la escasez en la calle y de las protestas incesantes de la oposición, con muertos incluidos, el régimen de Maduro ha sabido sacar el máximo partido de su petróleo. Ganan los malos. El 2017 significó para Venezuela un periodo que estremeció columnas sociales, políticas, económicas, un tiempo de protestas antigubernamentales que dejaron 120 muertos, elecciones ganadas por el oficialismo y calificadas de fraudulentas por la oposición, y un cierre con una hiperinflación nunca vivida. La revolución bolivariana cumplió un año más en el poder, un periodo en el que logró instaurar una Asamblea Nacional Constituyente, tachada de antidemocrática por numerosos países, que le costaron a Venezuela sanciones internacionales y un país más aislado que nunca. La ya de por sí elevada temperatura política se disparó en Venezuela el 31 de marzo, cuando el Supremo quiso dar la puntilla a un parlamento de mayoría opositora ya diezmado por anteriores sentencias con su decisión de atribuirse las funciones que la Constitución le reconoce a la Cámara. La resolución del Supremo, que luego dio marcha atrás y revocó parcialmente su medida contra el Parlamento, desató la indignación en la Venezuela antichavista y desencadenó un nuevo torrente de protestas que desafió el control de las autoridades sobre el espacio público y centró durante meses la atención del mundo. Casi a diario y en prácticamente todos los estados del país, miles, decenas de miles y a veces cientos de miles de venezolanos exigieron desde el 1 de abril el final de lo que denunciaban como un régimen dictatorial, cada vez peor disfrazado de democracia. Para evitar un contagio a sus feudos y utilizando bombas lacrimógenas, perdigones de goma, canicas de metal y otras municiones prohibidas en el control del orden público, la Guardia Nacional y la policía respondieron a las marchas, impidiendo el paso de los manifestantes a sectores de tradición chavista. Batallas campales entre las fuerzas de seguridad y grupos de manifestantes que respondían con piedras y cócteles incendiarios se adueñaron de muchas calles de Venezuela. Ante la creciente tensión, el presidente Nicolás Maduro salió el 1 de mayo con una propuesta unilateral: convocar sin consulta popular previa a la elección de un país constituyente que, aseguró entonces, devolvería la paz y la tranquilidad al país. Lejos de aplacar las protestas, el anuncio exacerbó los ánimos. Pese a la intensidad de las protestas y a los 7,6 millones de venezolanos que votaron en contra de la constituyente, en una consulta celebrada el 16 de julio por la oposición sin el reconocimiento del gobierno, la Asamblea Nacional Constituyente fue votada el 30 de julio entre candidatos oficialistas. Al menos 124 personas murieron durante los 4 meses de protestas contra el gobierno, 46 de ellas a manos de fuerzas de seguridad y 27 por la acción de grupos de civiles armados progubernamentales, según un balance de la ONU. Las manifestaciones se desvanecieron con la instalación en agosto de la constituyente, que manda con plenos poderes en el país desde entonces, pese a que la Carta Magna limita las atribuciones de un cuerpo como este a la redacción de una nueva ley fundamental. Casi al final del año, tras transitar por la accidentada ruta de violencia y caos social, el país se sumerge en octubre en un cuadro de hiperinflación, cuando se observa que solo ese mes el índice de precios al consumidor sobrepasó el 50%. Mientras aumentan las escenas de personas comiendo de la basura, de comercios cerrados y de reportes de aumento de la desnutrición y enfermedades que habían sido erradicadas. Este de la islamización ha sido uno de los grandes asuntos del año 2017, después de que la política inmigratoria de la Unión Europea abriera las puertas sin mirar quién entraba. Los problemas sociales derivados de ahí, silenciados desde las más veces que han empezado a flagelar a unas sociedades que no encuentran eco su inquietud. Nosotros en Intereconomía hemos querido denunciar esto. Recordemos cómo empezábamos hace unos pocos meses nuestro programa especial sobre el asunto. Buenas noches y bienvenidos a este especial informativo en el que durante la próxima hora y media nos preguntaremos si en Occidente estamos condenados a ver a mujeres europeas, occidentales, sometidas a los dictados del fundamentalismo islamista. Suecia, Holanda, Alemania, Noruega, Francia o Bélgica son la prueba del fracaso del multiculturalismo. Es un hecho probado que la integración de los musulmanes en nuestras sociedades es una utopía. No acatan nuestras leyes, no respetan nuestras
nuestras normas de convivencia, tampoco nuestra cultura o nuestras tradiciones. Existen musulmanes moderados frente a la radicalidad del yihadismo. Habrá guerras de religión en Europa muy pronto, como nos advierten desde Turquía. ¿Por qué los gobiernos europeos miran para otro lado ante la amenaza creciente de la invasión islamista? Somos muchos en Europa los que no nos resignamos a la invasión cultural y a la imposición del islamismo radical. Vamos a plantarles cara con nuestros votos, con nuestros medios y con nuestras ideas. Empezamos. Son las 9 de la noche y abrimos página nacional con el asunto que inevitablemente marca el balance del año. Cataluña. Hoy, por cierto, Mariano Rajoy ha hecho balance mostrándose satisfechísimo de cómo está arreglando el problema. Muchos nos alegramos de su satisfacción, pero el español de a pie no se le va a olvidar todo lo que ha visto y vivido desde el mes de septiembre hasta hoy. Un auténtico trauma. Un auténtico trauma nacional que dejó innumerables imágenes y que conviene describir porque la crisis está muy lejos de haber terminado. Así se vivió el golpe separatista catalán. Que quede claro, mientras yo sea presidente del gobierno, ni se celebrará ese referéndum que algunos pretenden, ni se fragmentará España. Y a pesar de la firmeza en sus declaraciones del gobierno, hubo votaciones. Eso sí, de cualquier forma, en cualquier colegio, cuantas veces se quisiera y sin control alguno. Todo ello sumado a las actuaciones de los agentes de policía y guardia civil para evitar que el referéndum se produjese ante la pasividad de los Mossos. Pero el 1 de octubre se cubrió de una falsa imagen de violencia hacia la población catalana. Y como incompatible con nuestro Estado democrático de derecho, no podía celebrarse ni se ha celebrado. Así se pronunciaba la vicepresidenta del gobierno en unas declaraciones que respaldaría horas después el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Han vulnerado los derechos más fundamentales y han traspasado los límites del más elemental decoro democrático. Al día siguiente y en plena resaca del 1 de octubre, Rajoy se reunía con Pedro Sánchez y con Albert Rivera. Y cuando todo parecía encaminado a una respuesta rápida por parte del gobierno, el Ejecutivo seguía sin dar un paso al frente. 155, diálogo. 3 de octubre, Su Majestad Felipe VI se dirigía a todos los españoles resaltando la irresponsabilidad de la Generalitat al saltarse la ley, garantizando que la Constitución prevaleciera sobre cualquier quiebra de la convivencia democrática e instando al Gobierno a actuar inmediatamente. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. Un Estado al que precisamente esas autoridades representan en Cataluña. Palabras que parecían no gustar al presidente Carles Puigdemont y lejos de parar sus planes rupturistas tras el discurso de la corona, por primera vez en la historia un presidente autonómico respondía sin precedentes, 24 horas después al jefe del Estado. Y quiero dirigirme directamente a Su Majestad, en la lengua que sé que entiende, conoce y que habla. Así no. Con su decisión de ayer, usted decepcionó a mucha gente en Cataluña que le aprecia y que le ha ayudado en muchos momentos difíciles de la institución, y gente que esperaba de usted otro tono y una apelación al diálogo y a la concordia. Mientras tanto, sombras en la economía catalana. Desde septiembre sonaban las alarmas económicas de Cataluña. Los gigantes financieros y empresariales de la región o anunciaban su cambio de domicilio o se preparaban a emprender el camino del exilio. Ello sumado a una bajada de venta de inmuebles exactamente en un 20%. Esto se suma a la bajada del 5% en turismo y también la bajada del consumo. Y también a la fuga de empresas. Recordamos, el 9 de octubre 212 empresas, el 10 de octubre 177 empresas, el día 19 268, en el mes de diciembre, día 7, 16 empresas y otras 16 empresas el 11 de diciembre. La mayoría silenciosa, ya harta, salía a las calles de toda España y sobre todo en Madrid el sábado y en Barcelona el domingo, que se cubrían bajo un manto de banderas nacionales. Así, miles de catalanes y de españoles ponían punto y final a su silencio y advertían a los separatistas y a un gobierno inerme que no tolerarían la ruptura de la nación. 2 de noviembre, a la juez Carmen Lamela no le tembló el pulso. Eso sí, actuaba no por iniciativa del gobierno, sino gracias a Miguel Durán y a Vox.
Contra todo pronóstico, ordenó el ingreso en prisión de Oriol Junqueras y los 8 consellers del govern sedicioso de la Generalitat. Mientras tanto, el principal responsable, Carles Puigdemont, continuaba y continúa huido, y la juez preparó para él una orden internacional de búsqueda y captura, que posteriormente sería retirada. ¿Veremos a Puigdemont reunirse con Rajoy en el Palacio de la Moncloa? Lo positivo de todo esto es que los ciudadanos españoles reaccionaron como nunca se había visto, tanto en Cataluña como en el resto de España. Efectivamente, millones de banderas españolas por todas partes. Literalmente así fue y aún cuelgan muchas de ellas de los balcones, porque este 2017 no ha sido solo el año de la ruptura de España, también ha sido el año del reencuentro de los españoles con su patria. El año 2017 será recordado como aquel en el que la mitad de los catalanes perdieron el miedo al nacionalismo y salieron a las calles a reivindicar la unidad de España. El desafío independentista materializado en el referéndum ilegal del 1 de octubre y la posterior declaración de independencia suscitó la reacción de millones de catalanes que no se resignan a ser pisoteados por el rodillo nacionalista. Las manifestaciones a favor de la unidad de España celebradas en Barcelona el 8 y el 29 de octubre marcaron un hito en la historia política reciente. Más de 1 millón de personas recorrieron las calles de la capital catalana en cada una de las jornadas en las que la sociedad civil se rebeló no solo contra el desafío de la Generalitat, sino contra décadas de adoctrinamiento nacionalista. Sociedad Civil Catalana no solo logró reunir a una gran multitud de ciudadanos, sino también a representantes de todos los partidos políticos e intelectuales que llamaron a la unidad de España frente a una multitud que pedía la encarcelación de Puigdemont y el resto del gobierno autonómico. Las dos grandes manifestaciones de Barcelona además fueron una oportunidad única para que los partidos constitucionalistas salieran reforzados frente a las fuerzas separatistas. Es el caso de Ciudadanos. El partido de Albert Rivera, nacido precisamente como reacción al nacionalismo catalán, fue quien mejor supo entender el momento político para articular un discurso que ha convencido no solo en gran parte de Cataluña, sino en muchos otros lugares de España. Y es que el resto del país no ha sido ajeno a lo que sucedía en Cataluña. Con la unidad de España en juego, cientos de miles de españoles salieron a las calles en lugares como Madrid, Sevilla, Valencia o Valladolid. En la capital de España, la Fundación de Naes convocó a todos los ciudadanos en la emblemática Plaza de Colón para arropar a los catalanes no nacionalistas que pasaban por momentos complicados después de la celebración del referéndum del 1 de octubre. La reacción de los madrileños supuso un balón de oxígeno para todos ellos, pero también para un gobierno, el de Rajoy, que veía que la calle era un clamor pidiendo la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Tras la declaración de independencia, el paisaje de muchas ciudades se transformó de tal manera que infinidad de balcones y ventanas lucen ahora la bandera nacional para recordar que con la unidad de España no se juega. La gran incógnita es saber si en España hay algún líder político capaz de recoger esta ola de patriotismo. De momento, los partidos parecen aplicarse más a neutralizar la reacción popular. Efectivamente, que una cosa es recoger la ola y otra distinta aprovecharse de ella, que es lo que parece que está pasando. Es la situación típica de un país sin grandes liderazgos, con partidos que ya empiezan a despertar más cansancio que otra cosa. Los partidos viejos, porque ya solo se les puede votar tapándose la nariz. Y los partidos nuevos, porque nadie termina de fiarse de ellos. En fin, vamos a ver cómo se ha movido la evolución del voto y las preferencias de los españoles en este año 2017. Las encuestas ya auguraban lo que pasaría en torno al hemiciclo catalán. Un mes antes del 21 de diciembre, Esquerra era la fuerza más votada de Cataluña, con el 23,9% de los votos, que se traducirían entre 37 y 38 escaños, 4,2 puntos y 6 diputados menos que en octubre, según la encuesta publicada el 21 de noviembre por El Periódico. Por su parte, Junts per Catalunya se quedaba en el 16,5% de los sufragios y 24,25 parlamentarios, 4,5 puntos y 6 representantes más que apenas un mes antes. La diferencia entre ambos pasó de 16 a 7,4 puntos en tan solo 30 días.
Otra encuesta, conocida el 21 de noviembre, aseguraba que el 82% de los catalanes acudirían a las urnas el pasado 21 de diciembre. Esta alta participación auguraba mejor resultado a los partidos constitucionalistas, que habrían subido 8 escaños. Esquerra también aparecía encabezando la lista de los partidos más votados, seguido por Ciudadanos. La lista de Junqueras, según estos datos, habría obtenido entre 35 y 37 escaños. La previsión para la formación naranja era de 29 o 30 diputados respecto a los 25 obtenidos en las anteriores elecciones. Por su parte, al Partido Popular ya le auguraban que se quedaría igual o perdería un representante en el Parlamento. El PSC-DZ mejoraba sus resultados al subir del 12,7% al 15,1% hasta los 19 diputados. Faltaban 7 días para que los catalanes salieran de sus casas y se dirigieran a los colegios electorales para votar y para poder decidir sobre su futuro. Sin embargo, cada día que pasaba, la región catalana parecía todavía más ingobernable. El sondeo de Sociométrica para El Español mostraba a la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, como líder en intención de voto. Por su parte, los independentistas estaban tan solo a 2 escaños de la mayoría absoluta, por lo que estos no sumarían los votos necesarios para poder presidir en el Parlamento de la Generalitat. Esta fue la última encuesta, pero si nos basamos en un promedio de la intención de voto según los últimos sondeos, este sería el resultado. Se igualaba Ciudadanos y Esquerra y le seguía Junts per Catalunya con un 18,5%, el PSC con un 15,8%, Catalunya en Comú Podem con un 8,1%, la CUP con el 6,2% y el PP con el 6%. El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, es el político mejor valorado por los españoles. La encuesta del CIS del mes de julio le otorgaba 3,91 puntos sobre 10 y 3,85 en el mes de octubre. El segundo en la lista es Albert Rivera. El líder de Ciudadanos obtuvo 3,58 puntos en julio y 3,75 en octubre. El siguiente es el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que fue valorado en julio con 3,73 y con 3,61 el pasado mes de octubre. Las últimas posiciones son para el presidente del Gobierno y para el líder de Podemos, respectivamente. Mariano Rajoy fue valorado en julio con 2,79 puntos y algo mejor en octubre al llegar al 3,2. Pablo Iglesias es el líder peor valorado por los españoles, ya que en julio recibió 2,95 puntos, mientras que en octubre bajó a 2,67. Así se movió la política española en este 2017. Bueno, vamos a la otra cuestión de estricta actualidad. Lo anunciábamos al principio del programa. Esta madrugada fallecía Carmen Franco Polo, hija del general Franco, jefe del Estado entre 1936 y 1975. Carmen Franco había dedicado los últimos años de su vida a defender la figura de su padre, fallecido hace 40 años, pero que la política española trae una y otra vez a la actualidad, seguramente para ocultar sus propias grietas. Hablaremos de Carmen Franco y lo vamos a hacer con 2 personas que la conocieron muy bien. Gonzalo Fernández de la Mora, presidente de la Fundación Francisco Franco. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y Jaime Alonso, patrono de la misma fundación. Muchísimas gracias por estar aquí, porque además el funeral por el eterno descanso de Carmen Franco ha sido hace un instante, hace muy poquitos minutos aquí en La misa en el velatorio, sí. No el funeral, sino la misa. La misa y el velatorio, efectivamente, porque... Bueno, ¿cómo era Carmen Franco? Yo la conocí hace 10 o 12 años nada más. Recuerdo la primera vez que la vi fue una entrevista que le hicimos para la revista Razón Española, la revista que fundó mi padre. Ahí me sorprendió la facilidad, primero, con la que concedió la entrevista y, segundo, la franqueza con la que contestó a todas las preguntas que le dirigimos. Una mujer con una confianza en sí misma y un concepto de la vida, digamos, como servicio, que naturalmente emana probablemente de la figura de su padre. Jaime. La verdad es que era una mujer para todas las horas, que diría un clásico. ¿Qué significa eso? Que era una excepcional mujer como persona, que tenía y había tenido unas etapas en su vida desde su juventud excepcionalmente diferentes a cualquier otra. Había vivido la primera etapa de adolescencia y juventud primera en un conflicto brutal, había vivido la tensión
de la Segunda Guerra Mundial, había conocido las mieles del éxito, del triunfo y del gobernante con mayor proyección de la historia de España desde los Reyes Católicos, y luego vivió la deslealtad, la traición y esa amargura de la plenitud que te lleva a no reconocer a los que hace 4 días te adulaban y que con posterioridad te preteren. Todo eso el poder lo llevarlo da siempre, con la grandeza que ella lo llevó, con el estoicismo y con la sonrisa que ella le caracterizaba en todas las reuniones, es notablemente difícil. Hay una cuestión interesante, Gonzalo, y es que en realidad ella nunca se metió en política. Es decir, su vida personal fue completamente al margen de la vida pública. Bueno, llevas el apellido que llevas, pero en fin. Después tampoco se ha prodigado nunca en declaraciones, ni siquiera cuando la ley de memoria histórica y otros elementos del mismo carácter han hecho que uno pudiera salir legítimamente a defender la memoria de su padre. ¿En qué medida la herencia histórica de su padre determinó la vida de Carmen Franco? Hablo de la histórica, no de la familiar, etc. Ella, desde luego, tenía clarísimo que dentro de sus obligaciones en la vida, una de ellas, naturalmente, era defender a su padre, y siempre lo ha hecho. Pero al mismo tiempo, ella pensó que lo mejor que podía hacer es no tener ningún tipo de actividad política o, si quieres, pública. Ella decidió que su vida tenía que ser una vida privada y lo mantuvo sin ningún tipo de concesión a lo largo de toda su vida. Yo quisiera contar una anécdota sobre ella, por ejemplo, en aquella primera entrevista hace 10 o 12 años. Ella nos contó que de joven, de niña, siempre que salía a la calle le acompañaba un soldado. De alguna manera, no explico el motivo, yo doy por hecho que su padre, General Franco, cuando estaba en Zaragoza, pues pensaba que no era seguro que su hija se pudiera pasar por la ciudad sola. Pero claro, se te da una perspectiva de cómo puede reaccionar ante la vida una mujer que está acostumbrada a que su vida es militar en todos los aspectos, incluso cuando sale a pasear a la calle. Incluso ella tenía una relación particularmente, no diré que cercana, pero en absoluto hostil, amable con la familia real y con don Juan Carlos en particular, o al menos es lo que se ha vendido. Era muy discreta y a nosotros, particularmente en la Fundación, casi siempre hablábamos de las cuestiones que nos concernían y tratábamos los asuntos de la Fundación en cuanto a memoria, actividades, etcétera, de la obra de su padre. Tenía una frase muy acertada, pero que por su edad y circunstancias probablemente no se daba cuenta que hoy el combate, porque ella sostenía que la obra de su padre y a Franco se defendía por sí misma. Entonces, bien, es cierto que se podría defender por sí misma, pero es cuando nadie le ataca. Pero cuando la mentira se instala como relato de la historia, hay que combatir, hay que defender la verdad y hay que estar en todos los medios de comunicación y, por supuesto, en la calle si hace falta. Entonces, esa era su lejanía del problema. Y viene muy a cuento de otro asunto que quería ponerles encima de la mesa, porque al final es la cuestión crucial, es decir, es la Fundación Franco. En condiciones normales, lo suyo sería que un personaje que ha gobernado España durante muchísimo tiempo, pero que ha muerto hace muchísimos más años que los que él gobernó, pudiera ser, en fin, digerido por la sociedad española como lo que es, como parte de la historia. No es así, sin embargo, y en medio queda una obra, una construcción, una tarea como la de la Fundación Francisco Franco, que normalmente debería ser simplemente digamos, divulgativa, informativa, documental, pero que al mismo tiempo, por las circunstancias, ayer mismo contábamos aquí, por ejemplo, la retirada de la calle de José Antonio en Boadilla del Monte, so pena de quitarle al ayuntamiento todas las subvenciones que recibe, que es una auténtica barbaridad, digo, por las circunstancias, se ve convertir en una especie de plataforma de resistencia, en un parapeto. Quería decir una cosa a propósito de tu pregunta anterior sobre el rey Juan Carlos, el anterior jefe del Estado, que no sé si recordaremos que asistió al entierro de doña Carmen, o sea, la madre de la duquesa de Franco. Y siempre ha mantenido una relación, si quieres, no cercana, pero desde luego de simpatía, no solamente con la duquesa de Franco, sino en general con su familia, con sus hijos. En cuanto a la Fundación. La tarea de la Fundación.
En primer lugar, quiero señalar que la duquesa de Franco ha sido, durante todos los años que yo la he conocido como patrono de la Fundación, hace 15, ha sido el principal soporte de la Fundación. En primer lugar, es el patrono que mayor aportación económica ha dado a lo largo de todos estos años. Y sobre todo, yo diría que su actividad principal ha sido que nunca ha dicho que no a la Fundación a nada. Que le hemos invitado, oye, ¿puedes presidir este acto que nos gustaría? Ahí estaba la duquesa. ¿Quieres participar en tal convocatoria? Ahí estaba. O sea, yo jamás he conocido un no a ninguna cosa que le haya pedido para la Fundación a lo largo de estos años. ¿Cuál es la tarea de la Fundación en este momento? La Fundación se encuentra, digamos, en un entorno, ¿cómo te diría yo?, mediático, claramente hostil, y nuestra labor de difusión de la obra y del pensamiento de Francisco Franco sufre altibajos, pero últimamente la capacidad de reacción de la sociedad española mejora extraordinariamente. Yo creo que mucho más a raíz de la proclamación de la República Catalana. Porque, claro, muchísimos españoles durante muchos años se han creído que todas las mentiras que contaba el actual régimen eran verdad y que el Estado de las Autonomías reforzaba la unidad de España, en fin, y todas las cosas que han estado contando los políticos. Pero, claro, ante la realidad que no se puede ocultar, pese a las palabras de Mariano Rajoy que has pronunciado hace poco, claro, he habido el referéndum y he habido la proclamación de la República Catalana. La gente dice, oye, pero por fin, esto con Franco no hubiera pasado. Y hay una corriente de simpatía y de apoyos notabilísima que no habíamos recibido desde hacía décadas. Nos quedan apenas 2 minutos y yo querría consumirlos, Jaime Alonso, con un asunto que también tiene que llevarnos a la actualidad política inmediata. Tú concretamente eres responsable del apartado memoria histórica, digamos, dentro del patronato de la Fundación Francisco Franco. En la actual situación, ¿cómo estamos de parapetos y sacos terreros? Pues yo te diría que estamos ya en una fase de contención de la ley y ya, digamos, preparando el ataque. El mejor ataque es una buena defensa y al revés, la mejor defensa es un buen ataque. Con lo cual, solapando ambos conceptos, la ley de memoria histórica es una ley de derribo de la historia, es una ley anticonstitucional claramente, muy en contra de la cultura de una nación y de un pueblo, que crea una especie de Alzheimer colectivo o una hemiplegia al entender nada más como histórico valorable una parte de lo ocurrido en España. No se valoran las circunstancias ni tampoco se analizan los hechos. Es un puro relato ficticio, falsario, interesado y deslegitimador. Con ello, ¿qué es lo que se pretende? No deslegitimar a Franco, que por sus obras, por sus hechos, como coge España en el caos, en la ruina y en un enfrentamiento civil, y cómo termina convirtiendo España en un país industrializado y la 8ª potencia del mundo, se explica, como decía su hija muy bien, por sí mismo. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que ¿por qué es el ataque 80 años después a Franco y 40 años después de haber fallecido? Porque lo que se pretende es deslegitimar la obra de Francisco Franco. Lo que pretende la izquierda es absorber el poder, totalizar el poder, no tener más oposición porque has deslegitimado la transición, la monarquía y a la propia derecha, que no podrá negar que es franquista, como no lo podrá negar el propio rey. Gonzalo Fernández de la Mora, presidente de la Fundación Francisco Franco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Jaime Alonso, patrono de la misma fundación, lo mismo, muy agradecido en este día en el que informamos, contamos y comentamos el fallecimiento de Carmen Franco, hija del anterior jefe del Estado, del anterior. Muchísimas gracias a los dos y nosotros cambiamos de tema. Solo digo. Es 29 de diciembre, es el último programa del año 2017 y nosotros queremos despedirlo acercándonos a los españoles de a pie y preguntándoles qué esperan del año nuevo. Julia López ha sacado su micrófono a la calle y este es el resultado. ¡Ay, qué bonita es la Navidad! La Navidad, el pavo, las luces, la guirnalda y, como no, los regalos de última hora. Nosotros en Intereconomía hemos salido a averiguar cuál es ese deseo que tiene todo el mundo para la entrada del año nuevo. Salud para mi familia. Que cambie la política en España, así de claro, y que la gente que más necesita esta, que la ayuden. Que haya más felicidad en el mundo. Por lo que todo el mundo.
salud y todas las cosas que hablan. Hasta que nos independicen. Sí. Eso, por supuesto, sí, sí. Pues yo le pido mucha salud para toda mi familia. Que mejore la situación mundial, lo primero de todo, y luego ya nos preocupamos cada uno de nosotros. Pues ante todo, trabajo, amor y felicidad. Pues hombre, pedí que se pongan de acuerdo y que por fin solucionen los problemas. Yo, paz, amor y felicidad sobre todo. Trabajo también. Aprobar las oposiciones. Pues que los políticos sean más dialogantes y más consecuentes con sus decisiones políticas. Que dejen atrás, importante, el pasado y la historia. Y quiero pedirle un camión de bomberos con todos los bomberos. En lo político, estabilidad. Salud y que se arregle el problema de mi tierra, que yo vivo en Cataluña. Y hasta aquí hemos llegado. El año que viene, más Salvavila. Feliz año nuevo. Feliz 2018. Y a ustedes, hasta el próximo día. Último fin de semana del año, empezamos con tiempo tranquilo, aunque llega una sorpresa el domingo en forma de frente que nos deja lluvias en buena parte de España. Tendremos cielo con bastantes nubes, pero sin lluvias durante el sábado. Esas nubes serán sobre todo en puntos del oeste y también en el centro peninsular, y además las nieblas van a ser bastante importantes por la mañana en la meseta norte y en la meseta sur. Las lluvias se concentrarán en el oeste de Galicia con ese flujo de suroeste y tendremos más claros en el Cantábrico, aunque habrá algunas nubes. En el este tiempo tranquilo y más soleado aún en el sur, sin apenas nubes. Seguirá soplando el viento del oeste, aunque irá perdiendo intensidad. Tendremos bastantes nubes, por ejemplo, en las Islas Canarias, y no se descarta que dejen alguna gota con esos cielos tan cubiertos. En cuanto a las temperaturas, continúan subiendo en puntos del nordeste, también en Baleares, y también podrían subir en algunas zonas de Andalucía, teniendo valores muy agradables para estas fechas. En el norte peninsular siguen en torno a los 15 grados de máxima y en el Mediterráneo siguen llegando a los 20. El domingo se nota el descenso de las temperaturas, por fin, y en el norte ya vuelven a tener valores más normales, en torno a los 10. En otras zonas siguen con valores todavía muy similares. En el cielo vamos a notar también algunos cambios, y es que entra un frente que nos deja lluvias en todo el noroeste peninsular. Las lluvias serán especialmente importantes en Galicia, aunque también vamos a tener cielos muy cubiertos en puntos del centro y también del oeste. Más claros en el este, ambiente con algunas nubes en puntos del sur y cielo más despejado cada vez en las Islas Canarias.